Durante 10 temporadas vimos a Clark Kent convertirse en Superman. Vimos Kryptonita, alianzas, traiciones, metahumanos, incluso la Liga formarse poco a poco. Pero había alguien que nunca apareció. Hoy vamos a entender por qué el murciélago no pudo aparecer en la serie, qué tan cerca estuvieron de lograrlo y cómo, años después, esa historia finalmente encontró su lugar en los cómics que continuaron el universo de Smallville. Antes de hablar de Batman hay que entender algo fundamental. Smallville no nació como una serie ingenua. Alfred Gough y Miles Miller venían de experiencias complicadas en televisión, habían trabajado en proyectos donde la visión original se diluía entre decisiones de estudio, egos de dirección y política interna. Por eso, cuando decidieron crear su propia serie, lo tenían claro, buscaban control creativo. Desde el primer día querían que la identidad del proyecto estuviera en sus manos. Y lo interesante es que su primer intento ni siquiera fue Superman. Su primera idea fue una serie universitaria centrada en Lois Lane. Pensaban que jamás les permitirían usar directamente al símbolo. Era más realista pedir una pieza secundaria que el emblema principal. Esa decisión dice más de lo que parece. Sabían cómo se movía el estudio y qué propiedades estaban simplemente fuera de alcance. Y mientras intentaban entrar por un costado del universo dentro de la cadena, también se evaluaba otra posibilidad, una serie precuela centrada en el camino de Bruce Wayne antes de convertirse en el Caballero Nocturno. Pero esa propuesta no prosperó. Batman era la gran apuesta del estudio en cine. Llevarlo a televisión simplemente no estaba sobre la mesa. Cuando Smallville comenzó a tomar forma, algo ya estaba decidido. Toda la atención estaba puesta en un reinicio que buscaba redefinir al murciélago por completo. Y cuando una versión se convierte en el foco absoluto del estudio, las demás quedan en segundo plano o se descartan. En ese contexto empezó a hacerse más evidente lo que muchos recuerdan como el Batembargo, una política interna que pretendía evitar múltiples versiones activas del mismo personaje en distintos formatos al mismo tiempo. La idea era sencilla, no confundir al público. La ejecución bastante menos clara. Mientras se protegía al Batman del cine, en la animación coexistían distintas interpretaciones, y en series como The Batman, algunos villanos ni siquiera podían usarse porque estaban reservados para la gran pantalla. Las reglas existían, pero no siempre parecían obedecer a la misma lógica. Así que si el formato animado ya enfrentaba restricciones, imaginar una versión live action de Bruce Wayne dentro de Smallville era todavía más complejo. Era una cuestión de estructura interna, el personaje no estaba disponible. Pero eso no los detuvo. Cada año lo intentaban, preguntaban, tanteaban todas las posibilidades y la respuesta siempre era la misma. Aún así, los productores lo visualizaron, no como el murciélago ya consolidado, sino como un joven Bruce todavía lejos de la capa. Incluso pensaron en usarlo como contraste, un joven millonario carismático, seguro de sí mismo que podía cruzarse con Clark y competir por la atención de Lana. La expectativa llegó tan lejos que cuando apareció un nuevo personaje con pasado oscuro, habilidades demasiado convenientes y un apellido que parecía guiñar al ojo, Internet hizo lo que mejor sabe hacer, conectar pistas. Se llamaba Adam Knight. Para muchos fanáticos, la conclusión era evidente, no era un personaje nuevo, era la forma más discreta de introducir a Bruce Wayne sin poder decir su nombre. Pero no lo era. Que esa teoría haya cobrado tanta fuerza dice mucho. El público estaba buscando a Batman incluso cuando la serie no podía mostrarlo. Lo más cercano a ver al Caballero Nocturno ocurrió en la primera temporada cuando una metahumana tocó la mano de Lex y tuvo una visión del futuro, un campo de flores convertido en huesos y ceniza, y entre ellos un traje con un esqueleto que no dejaba dudas. Años después, en la última temporada, Chloe mencionó haber conocido a un millonario con juguetes avanzados, otro guiño sutil al murciélago que la serie apenas podía mostrar. Así que mientras soñaban con Bruce, Smallville podía jugar con otros héroes del universo DC. Oliver Queen, el arquero Esmeralda, se convirtió en la alternativa perfecta. Otro joven millonario, audaz y carismático, libre para moverse dentro de la serie. No estaba atado a películas ni reinicios, así que los productores podían experimentar con él. Lo construyeron fiel a su versión del cómic, sin superpoderes, usando su fortuna y la tecnología de su compañía para proteger a los inocentes, moviéndose entre sombras y ofreciendo a Clark un contrapunto que recordaba en dinámica y tensión la clásica relación de Batman y Superman. Green Arrow se convirtió en la oportunidad de mostrar un héroe familiar y confiable, entregando a los fanáticos la dosis de acción y presencia que el murciélago aún no podía ofrecer. Tras la 10ª temporada, Smallville cerró con Clark Kent convirtiéndose finalmente en el Hombre de Acero. Muchos pensaron que ahí terminaba todo, pero tiempo después llegó la sorpresa.
DC decidió continuar ese universo en otro formato. La temporada 11 se transformó en una serie de cómics que seguían las aventuras de Clark ya como Superman, donde nuevos aliados aparecían, viejos amigos regresaban y enemigos inesperados se cruzaban en su camino. Era un terreno distinto, más libre, donde los escritores podían traer personajes que antes estaban fuera de alcance, incluido Bruce Wayne. Después de años de intentos, negativas y pequeñas insinuaciones, Batman finalmente apareció. Y no fue un simple cameo, fue el momento que todos habían imaginado durante mucho tiempo. Bruce no estaba empezando su camino, llevaba años moviéndose en las sombras de Gotham y su cruzada había arrancado a los 20, justo cuando Clark comenzaba la preparatoria. No trabajaba solo, contaba con Alfred como respaldo constante y con Bárbara Gordon, conocida aquí como Nightwing, su aprendiz y protegida. Cuando ella asumió un destino mayor como portadora de un anillo azul, fue Dick Grayson quien tomó su lugar junto al murciélago. Esa variación sorprendía, no era la típica historia repetida, sino una versión que jugaba con lo familiar y lo inesperado. El traje imponía respeto, táctico, realista, más soldado urbano que mito fantástico. Su rostro, imaginado entre Benjamin Bratt y Simon Baker, transmitía peligro y sofisticación en la misma mirada. En su primer encuentro con Clark no hubo golpes, aunque sí volaron varios. Fue también un choque de ideas. Superman quería inspirar al mundo, Batman quería anticiparse a cada amenaza antes de que apareciera. Dos maneras distintas de entender la justicia enfrentadas desde el inicio, entre conspiraciones alienígenas, choques con Intergang y la eterna sombra de Joe Chill. Bruce demostraba que no necesitaba poderes para imponerse. Su arma más peligrosa era su mente, siempre 2 pasos adelante, incluso frente al hombre más fuerte de la Tierra. Así, lo imposible se volvió realidad, el encuentro que durante tanto tiempo había sido imaginado, Superman y Batman juntos en el mismo tablero, y aunque sus jugadas eran distintas, el juego apenas comenzaba. El cruzado enmascarado no estaba ausente por decisión creativa, estaba esperando el formato correcto. Y si quieres conocer más sobre esta precuela de Batman que mencioné antes, ya le dedico un video completo, te lo dejo por aquí. Nos vemos en la próxima, a la misma batihora, por el mismo Baticanal.